Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a lo que sería la previa presentación a la defensa de mi trabajo de tesis que se titula Beneficios de la inteligencia artificial en la contaduría pública. La hipótesis del trabajo, pues es en sí la que ya les mencioné, que es el uso de herramientas de inteligencia artificial tiene un impacto positivo medible en la contaduría pública. Este lo vamos a contrastar con los resultados obtenidos de la investigación. Ahora, como todo trabajo de investigación, tenemos dos tipos de variables. La variable independiente, que en este caso consiste en el uso de la inteligencia artificial en la práctica profesional del contador público. Ahora, la consideramos que es de manera independiente porque no es tan fácil de correlacionar con los temas de estudios, por lo cual requiere una, vamos a llamarlo, investigación específica. No es tan fácil de medir. Ahora, en el caso de la variable dependiente, esta se deriva de la independiente. Por lo tanto, sí es más fácil la medición porque aquí lo que vamos a medir es el beneficio o mejora que representa la aplicación de herramientas de inteligencia artificial. Ahora, esta variable independiente es medida a través de la encuesta que yo les había comentado. En esa encuesta se consideran ambas variables. Ahora, los sujetos de estudio que estamos considerando para ese trabajo de investigación son, como población, los agremiados del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y como muestra los miembros del Colegio de Contadores Públicos de Campeche. Ahora, ¿por qué se seleccionó a esas instituciones como muestra y población? En este caso, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos representa un nivel, o mejor dicho, una proporción muy importante de los contadores públicos y carreras afines disponibles en México. Estamos hablando aproximadamente, si mal no poco, de unos 24,000 agremiados aproximadamente. Ahora, en el caso de la muestra, pues por términos estadísticos, esta debe ser una representación proporcional de la población. Se eligió al Colegio de Contadores Públicos de Campeche. En este caso, el Colegio de Contadores tiene aproximadamente 180 agremiados, pero ustedes dirán, ¿por qué hay mucha diferencia entre uno y otro? Porque en este caso, tanto los miembros del Colegio de Contadores Públicos de Campeche como los agremiados del Instituto Mexicano de Contadores Públicos tienen un nivel de conocimiento, vamos a llamarlos similares. Porque en este caso, a estos contadores se les ofrecen cursos, se les ofrecen herramientas de certificación, se les ofrece también diversos materiales en los cuales se trata de homogeneizar a la profesión contable. Uno de estas herramientas que se proporcionan es las famosas normas de información financiera, en las cuales en estas se establecen pues las normas que deben de seguir la contabilidad en nuestro país. Por lo tanto, por ello es que se seleccionaron a estos dos organismos. Vamos a empezar ahora con el estudio de la variable cuantitativa. En este caso, se hizo a través de la aplicación de una encuesta, la cual tuvo el siguiente proceso: selección de la muestra por conveniencia, aplicación de un formulario de Google, el cual contenía la encuesta y la obtención de resultados. En este caso de la encuesta se dividía en tres secciones. Tenemos la primera sección de registro, en el cual se registraban los datos personales como nombre, edad. También se pedía nivel de estudios, ya sea licenciatura, maestría, doctorado u otros, y si estaba agremiado al Colegio de Contadores Públicos y cuánto tiempo llevaba de encontrarse agremiado. Ahora, dentro de esta sección de registro existía una pregunta detonadora, la cual te decía si utilizabas alguna herramienta de inteligencia artificial en tu práctica profesional. ¿Qué era lo que pasaba aquí? Si contestabas que sí, te mandaba a una sección, y si contestabas que no, te mandaba a otra sección. En el caso de la primera, para los que contestaron el sí, es donde vienen estos dos puntos. La pregunta de la variable independiente, que es la que ya les mencioné, en la cual
medimos cuántos contadores sí hacen uso de la inteligencia artificial y cuántos no. Y ahora, la pregunta de la variable dependiente es una escala de satisfacción en la cual tenían que seleccionar del 1 al 5 su nivel de satisfacción con las herramientas de inteligencia artificial. Y ahora, la otra sección que es en donde contestaban que no, pues ya se te preguntaba por qué no habías hecho uso de estas herramientas de inteligencia artificial o si las habías utilizado, pero ¿con qué motivo la utilizaste? Ya sea si haya sido por motivos educativos, por motivos personales o simple y sencillamente motivos explorativos. Ahora, en la parte de la obtención de resultados, tenemos para la variable independiente. La pregunta que utilizamos fue, ¿utilizas alguna herramienta de inteligencia artificial en tu práctica profesional? Obtuvimos de 180 agremiados 31 respuestas, en las cuales, afortunadamente, la mayoría sí hace uso de las herramientas de inteligencia artificial, en la cual obtuvimos 17 respuestas, representando un 54.84%. Y ahora, de las contadores que no hacen uso de la inteligencia artificial, tenemos 14 respuestas, representando un 45.16%. Y los resultados de la variable dependiente. En este caso, se utilizó la siguiente pregunta, que en una escala del 1 al 5, donde 1 es nada beneficioso y 5 extremadamente beneficioso, ¿cómo calificaría el impacto de la inteligencia artificial en su trabajo? Ahora, en base a la obtención de esos resultados, se elaboró la siguiente tabla de distribución de frecuencias, en las cuales establecimos como límites de clase la respuesta más baja a la más alta. Entonces, aquí se establecen los resultados. En la primera clase tenemos las personas que contestaron que su nivel de beneficio con la inteligencia artificial se centra en el 1 o 2. El siguiente es en el 3 y el 4. Y en la siguiente clase tenemos 5 y 6. Ahora ustedes me dirán, ¿por qué consideraste el 6 si en la encuesta solo llega hasta el 5? Ahora, en el caso de las estadísticas, cuando se elaboran tablas de distribución de frecuencias, sobre todo los límites de clase, recordemos que mínimo para una muestra de datos significativa debemos de tener 3 clases. Y en su caso, completar los datos necesarios para una adecuada representación de la información. En este caso, el límite inferior era 5. Y como solo tenemos un número de diferencia entre uno y otro, por eso fue que se le completó el 6. Ahora, los datos se cuantificaron de la siguiente forma. En la frecuencia absoluta, simple, tenemos el número de personas que contestaron 1 y 2. Solo fue una, afortunadamente. 9 personas contestaron que su nivel de satisfacción se encontraba en 3 y 4. Y 7 personas respondieron que su nivel de satisfacción era totalmente beneficioso, por lo tanto seleccionaron el 5. Y aquí tenemos la representación porcentual de cada una de estas respuestas. El 5.88% considera que no es nada beneficioso el uso de herramientas de inteligencia artificial en la práctica profesional de la contaduría pública. Pero si nosotros consideramos la escala del 1 al 5, pues la media sería 2.5. Por lo tanto, podemos decir que más del 95% de las personas encuestadas consideran que es beneficioso el uso de herramientas de inteligencia artificial en la contaduría pública. Ok, ahora, las variables dependientes como independientes es necesario medirlas y establecer cuál es la relación que existe entre una y otra. En este caso, utilizamos el coeficiente de correlación de Pearson.
el cual consiste en la siguiente fórmula. Tenemos que la relación de la variable X y Y es la sumatoria de la desviación estándar de la variable X y de la variable Y entre el número total de elementos. En este caso, X sería la variable independiente y Y la variable dependiente. Ahora, el resultado de correlación. En ese caso no les puse el procedimiento completo, pero ya les tengo aquí los resultados. La desviación estándar de la variable X es 0.4977 y la desviación estándar de la variable Y 1.1765. Recordemos que la desviación estándar de la variable X es la independiente y la desviación estándar de la variable Y es la dependiente. Y el número total de datos son 31 personas consideradas para la variable X y 17 personas para la variable Y, dando un total de 48 datos registrados. Ahora, simple y sencillamente aplicamos la fórmula, sumamos las dos desviaciones estándar y lo dividimos entre los 48 datos, dando un resultado de correlación del 0.0349. Este resultado, al ser mayor que 0, podemos concluir que las variables están relacionadas de forma directa. Por lo tanto, la relación entre una y otra variable son positivas. Ahora, ¿qué hubiera pasado si aquí nos hubiera resultado 0 o un número menor que 0? En este caso, si resultaba 0, digamos que es como un término medio. Puede existir relación y no puede existir relación. Pero ahora, ya si nos hubiera quedado un resultado negativo, pues en este caso las variables no existiría una relación en ellas. Y por último, ya para finalizar, tenemos pues, la presentación de las conclusiones, en los cuales a través del proceso que ya expliqué, podemos concluir que sí se cumplió la hipótesis al inicio del proyecto de investigación, porque los resultados de la aplicación de la encuesta muestran que el 76.5% de los contadores miembros del Colegio de Campeche tienen un nivel de satisfacción alto con el uso de herramientas de inteligencia artificial en su práctica profesional, lo que revela que la implementación de la IA mejora significativamente la eficiencia y precisión en las tareas contables, automatizando procesos repetitivos y minimizando errores. Bueno, agradezco su atención prestada y en este momento dejo de compartir el material e iniciamos con la sección de ronda de preguntas. Ya puedo decir una pregunta. Sí, adelante. ¿Por qué consideras que no todos los contadores hacen uso de inteligencia artificial? Bueno, en este caso, debemos de considerar que desafortunadamente, al menos específicamente hablo del caso Campeche, muchos de los contadores públicos ya tienen una edad, por así decirlo, avanzadas. Estamos hablando que son mayores de 50 años. Entonces, el nivel de conocimiento tecnológico no es el mismo a comparación de un contador de menos de 40 años. Esa podría ser una de las barreras principales. Ahora, otras también representarían, por ejemplo, una falta de conocimiento técnico. ¿A qué me refiero? Que sí sabes que existe la inteligencia artificial, pero no sabes cómo aplicarla o cómo utilizarla. Y otra de ellas, y muy importante, es el precio de estas herramientas. Porque si nos vamos solo a las versiones gratuitas, no tenemos un mismo nivel de detalle en los resultados que estamos esperando. Uno de ellos es, por ejemplo, ChatGPT. Tienes la versión gratuita, pero está muy limitada. En cambio, si tú pagas la versión premium, pues ya son respuestas aún más detalladas y mucho más complejas. Ahora, siguiente persona, por favor. ¿Por qué se considera la muestra por conveniencia? Bueno, en este caso tenemos que considerar la muestra por conveniencia en términos muy generales es
en la cual el investigador no puede prever cuántas personas van a contestar el formulario, tal como fue mi caso. Yo les había comentado al inicio que el Colegio de Contadores de Campeche tiene 180 miembros. Entonces yo no podía saber cuántos contadores iban a poder tomarse el tiempo para poder contestar mi encuesta. Entonces, por eso es que se considera que es por conveniencia, un muestreo por conveniencia. Siguiente pregunta, por favor. ¿Por qué no son iguales los sujetos de las variables 1, que suma 31, y en el otro 17? Ok, en este caso, si ustedes analizan, tenemos que considerar que todo, al menos en mi método de recolección de datos, que es el formulario, tenemos una pregunta detonadora en la cual tú vas a contestar sí o no haces uso de herramientas de inteligencia artificial. Por lo tanto, ahí es donde viene el primer filtro, porque si tú contestaste que sí, te manda a la sección donde están las variables dependientes, que en este caso 31 personas en total contestaron el formulario, de las cuales solo 17 hacen uso de la inteligencia artificial. Es por eso, porque en ese caso la variable independiente pues sería el total de personas que contestaron el formulario y la variable dependiente sería las 17 personas que hacen uso de inteligencia artificial y en las cuales vamos a medir qué tanto consideran ellos que es beneficiosa la inteligencia artificial. Ahora, siguiente persona, por favor. Mi pregunta es, ¿el coeficiente de correlación de Pearson lo podemos usar para cualquier trabajo de investigación? En este caso, no específicamente para cualquiera, específicamente para investigaciones cuantitativas o que sean investigaciones mixtas, como es este caso, que tenemos tanto estudios cualitativos como estudios cuantitativos. Ahora, ¿alguna otra persona que guste preguntar? ¿Considera que la contaduría pública será reemplazada por la inteligencia artificial? En este caso, no, porque a nosotros como contadores nos corresponde actualizarnos en el uso de estas herramientas. Por lo tanto, no lo deberíamos de ver como una amenaza, sino como una fortaleza en las cuales si nosotros nos capacitamos en estas herramientas, pues podemos tener un juicio más acertado dependiendo del área de la contabilidad a la que nosotros nos dediquemos, sea costos, contabilidad, auditoría, finanzas, impuestos, etcétera. Bueno, ya que no existe ninguna duda adicional, doy por terminada esta sesión. Les agradezco mucho su presencia y que tengan buena noche. Gracias.